Bien, en primer lugar, siempre es un gusto enorme estar de vuelta en casa. Ustedes saben que los quiero como una familia y que aquí he aprendido demasiado y he hecho amigos para toda la vida. Entonces siempre es un placer estar compartiendo la mesa con ustedes. El tema que vamos a abordar el día de hoy, desde mi punto de vista, es de suma importancia teórica y práctica. En particular, si la reelección presidencial indefinida es un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el resto de tratados internacionales del sistema interamericano o no. Y digo que es un sistema de tremenda importancia práctica, y este tema quizás lo aborde Jorge, porque tenemos múltiples experiencias en el continente en la que los tribunales constitucionales, abusando o a guisa de control de convencionalidad, han declarado inaplicables cláusulas de las constituciones nacionales. Es el caso de Bolivia, es el caso de Honduras, el caso de Nicaragua, con ciertos matices, también el caso de Ecuador. Digo con matices porque se lo sometió a una consulta popular y la Corte Constitucional dijo que implicaba una ampliación a ese derecho a elegir y ser elegido. Entonces, es un tema recurrente, ¿no? Digamos, a Evo Morales le costó inclusive ser cesado del cargo presidencial. Es un tema relevante en la práctica y sobre el cual la Convención Americana nos dice poco o muy nada. Solamente el artículo 23 de la Convención regula los derechos políticos y nos dicen que tenemos el derecho al acceso en condiciones de igualdad y que solo se puede limitar o privar de los derechos políticos a una persona en función de una sentencia penal o por motivos generales, como pueden ser condiciones de edad, entre otros. Entonces, ahí hay un primer debate que la Corte Interamericana tiene que superar, porque como les dije, el artículo 23 parecería solo poder limitar los derechos políticos en caso de sentencia penal en firme o por regulaciones que tengan que ver con la edad o con otras condiciones generales. Y yo creo que ahí se da un primer avance en esta opinión consultiva 28 del 2021 que estamos tratando, porque la Corte se separa de su jurisprudencia anterior en los casos López contra Venezuela y Petro Urrego, en los que dice, bueno, solo se puede limitar los derechos políticos en virtud de una sentencia penal y por tanto cualquier control administrativo que tenga como efecto una destitución es contrario a la Convención, y se separa de esa interpretación tan literal, tan específica, limitada, y se va al artículo 32 y dice los derechos políticos también pueden ser limitados por motivos de interés general. Entonces muestra una apertura de dejar de analizar el artículo 23 pues de forma autocontenida. Y dice, sí se pueden limitar los derechos políticos por medio de una ley que cumpla los criterios del examen de proporcionalidad. Es Colombia la que propone esta opinión consultiva ante la Corte y le plantea dos cosas específicas. En primer lugar, le dice, ¿es la reelección indefinida un derecho humano protegido por la Convención Americana? Y la segunda pregunta que le hace es la siguiente. En caso de que un Estado adopte la reelección presidencial indefinida en su sistema político, ¿qué obligaciones especiales adquiere este Estado en materia de derechos humanos? En la parte que me corresponde a mí, voy a tratar de ser un poco más crítico con la Corte Interamericana y Jorge seguramente será un poco más deferente. La parte crítica, aspectos formales. Es al menos cuestionable que se haya admitido a trámite la opinión consultiva. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia constante en esta materia. La primera, que no debe encubrir un caso contencioso, una petición de opinión. Hay al menos 5 casos que todavía no están resueltos en los que justamente otros candidatos alegan que se estaría violando su derecho a acceder a al cargo en condiciones de igualdad por el argumento de la reelección presidencial indefinida. Entonces, la Corte en esta opinión lamentablemente no explica ni aclara cuál es el alcance de esta regla. No se debería resolver por medio de una opinión consultiva un caso que en futuro inmediato puede llegar a ser resuelto en jurisdicción contenciosa, porque implicaría prejuzgamiento.
desde mi punto de vista, esta es una regla que debería ser eliminada, y lo conversábamos con Jorge hoy en la mañana, porque ciertamente en este tipo de casos pretender una separación entre lo teórico y lo práctico es simplemente ilusorio. Quizás deberíamos renunciar a esa regla. En segundo lugar, no se debe pretender que un pronunciamiento prematuro de la Corte tenga pues un impacto indirecto en un litigio o en una discusión política a nivel interno. Son dos otras líneas que la Corte ha utilizado para no pronunciarse, que no se tienen que utilizar las opiniones consultivas como instrumentos de debate político. Y que debe tener sentido interpretativo y no resolver cuestiones de hecho. Entonces, hay algunos argumentos de la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana que pues invitarían a abstenerse y quizás a resolverlo en casos contenciosos. Otro punto muy importante tiene que ver con el alcance de la consulta. Hace poco se hizo una consulta que la Corte rechazó en materia de juicios políticos, si se aplicaban los principios del debido proceso a los juicios políticos. Y la Corte Interamericana se abstuvo de contestar porque señaló que el ordenamiento jurídico de los países que integran el sistema interamericano era tan diverso y tenían regulaciones tan disímiles que no se podía emitir un pronunciamiento general. No es lo mismo un juicio político en un sistema bicameral, no es lo mismo en un sistema parlamentario o en un sistema presidencial, y por tanto se abstuvo. Bueno, yo creo que la misma objeción puede realizarse respecto de la reelección indefinida en el sistema interamericano. ¿Por qué? Los términos de duración de los cargos presidenciales no son idénticos. No es lo mismo un sistema que te permite 2 reelecciones y cada periodo dura 10 años que un periodo que no te permite reelección, pero que el periodo dura 5. Entonces la Corte tiene escollos, tiene problemas al momento de entrar a debatir este tema. No existe uniformidad en los tiempos del mandato, no existe uniformidad en cuántas veces te puedes reelegir, tampoco existe uniformidad en las competencias o atribuciones que tiene el presidente de la República. Entonces es difícil alcanzar conclusiones que sean universales frente a cuestiones tan particulares. Y el tercer argumento que vendría a ser importante para rechazar la opinión consultiva es que la Corte transforma totalmente la pregunta que hace el Estado colombiano. En la segunda pregunta se dice, si un Estado adopta el sistema de reelección presidencial indefinida, ¿qué obligaciones adicionales tiene que implementar en materia de derechos humanos? La Corte la transforma y dice, ¿está prohibida la reelección indefinida bajo la Convención Americana? Es una pregunta totalmente distinta. Y esto desnaturaliza el sentido de la consulta, pues uno presenta una duda para que sea absuelta la pregunta que uno plantea, no otra distinta. Entonces, por esas 3 cuestiones formales, yo pienso que quizás no fue oportuno emitir la opinión consultiva, o al menos si debía ser emitida, había que manifestar claramente estos 3 puntos, ¿no? Vamos a transformar la pregunta, lo justificamos. Vamos a saltarnos la jurisprudencia de que no deben cubrir un caso contencioso, pero nos apartamos de esta línea. Es decir, había que ser explícitos. Quiero ser claro también en que me parece que es muy loable lo que se ha hecho con esta opinión consultiva. Se establecen 3 puntos. Primero, que me parece obvio, que la Convención Americana no contempla un derecho a la reelección presidencial indefinida. Segundo, que un Estado no viola la Convención Americana prohibiendo el sistema de reelección presidencial indefinida. El tercer punto es el controversial, y es que la Corte Interamericana dice que está expresamente prohibido y que viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos el establecer un sistema de reelección presidencial indefinida. Y esto es cuestionable por muchas cuestiones, ¿no? La jurisprudencia anterior, Yatama contra Nicaragua, del año 2005, entre muchas otras, pues nos dice que
los estados tienen principio de libre determinación para la fijación de las cuestiones políticas internas y que la Convención Americana no impone un determinado modelo político. Entonces, en ese sentido, me parece algo forzado pretender imponer un determinado modelo político a un estado, especialmente teniendo en cuenta esto. Solo tomando el ejemplo de Estados Unidos, pero se podría tomar muchos más. La Constitución original de Estados Unidos, antes de ser enmendada, no incluía los límites a las reelecciones presidenciales. Entonces, el argumento vendría a ser cómo puede ser contrario a la Convención Americana algo que existía, un sistema político con el cual entramos a la Convención Americana. No parecería tener mucha lógica. Por eso entiendo, y con esto ya concluyo, que el informe de la Comisión de Venecia tiene una solución más razonable. Dice, no es un derecho humano, pero los países que implementan la reelección indefinida deberían asimismo tener instituciones constitucionales más fuertes, más robustas para el control del poder. Esto me parece una conclusión más asimilable, con la que estaría completamente de acuerdo y que va muy en consonancia a la idea del profesor Giovanni Sartori de que las constituciones son obras de ingeniería, ¿no? Y que si uno hace un cambio de esas magnitudes, pues la Corte ahí podría haber abonado mucho más, diciendo, si vas a implementar un sistema de reelección indefinida, tienes que necesariamente incluir en la reforma constitucional otros mecanismos de control del poder. O decir de qué forma concreta el Estado podría reforzar sus obligaciones en materia de derechos humanos. Pero es una respuesta, digamos, muy binaria la que nos ha dado. Eso. Muy bien, muchas gracias. También yo les saludo pues con todo mi cariño. ¿Qué hago? ¿Me hago aquí? ¿Así? ¿Ahí ya estoy bien? Vale. Entonces, no, muchísimas gracias pues al área de Derecho Constitucional por la invitación. Yo creo que cuando yo vuelvo a Barcelona siempre me siento como muy feliz de volverles a ver y muy triste de no estar aquí más tiempo, y yo creo que por ahí en ese equilibrio está pues el verdadero cariño. Yo voy a ampliar un poco el patrón de análisis de la opinión consultiva 28 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En especial me interesa destacar que la opinión consultiva es una gran oportunidad de la Corte Interamericana para poner freno a lo que yo denomino la instrumentalización antidemocrática del control de convencionalidad y de la jurisprudencia interamericana de derechos políticos, especialmente que la jurisprudencia y el control de convencionalidad fueran utilizados como mecanismos del constitucionalismo abusivo y de procesos de erosión democrática en América Latina, que se concretan, como decía Andrés, en permitir la reelección presidencial, en algunos casos indefinida, en la mayoría de los casos en contra de los textos constitucionales y en los peores de los casos en contra de los textos constitucionales y de los pronunciamientos populares que se manifestaban en contra de la reelección presidencial. Y en ese sentido, que la opinión constituyera una especie de oportunidad para corregir alguna de esas causas que nos llevaron a esa instrumentalización antidemocrática, pero que lamentablemente, aunque hay un principio de corrección, podríamos decir hemos pasado de la instrumentalización antidemocrática a la instrumentalización geopolítica del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, esas son las tres partes de mi intervención. La primera, cómo llegamos hasta aquí, la parte de la instrumentalización antidemocrática, lo que había que corregir y el contexto que había que tener en cuenta. Y en tercer lugar, la instrumentalización geopolítica. Entonces, la pregunta fundamental que yo creo que nos debemos plantear es de buena fe, digamos, que estamos en el sistema interamericano de derechos humanos de una u otra manera, es ¿qué responsabilidad tenemos en lo que ocurrió? Es decir, dejar de mirar un poco al nuevo constitucionalismo latinoamericano, a los tribunales, y que pensemos un poco nosotros mismos por qué un instrumento que nosotros hallamos relativamente valioso, desde luego no perfecto, pero relativamente valioso, como el control de convencionalidad, es un instrumento que ha sido utilizado en fenómenos pues, de constitucionalismo abusivo y de erosión democrática. Siempre podemos decir, y esto será un elemento más de la conferencia del jueves que la de hoy, que
pues el constitucionalismo, nuevo constitucionalismo latinoamericano, que no es más que, como ustedes han escuchado muchas veces a Roberto Gargarella, un constitucionalismo muy viejo que lo que hace es traernos los problemas viejos al presente, debilitó la independencia judicial y puso a los tribunales constitucionales de esos países en función de proyectos políticos de muy largo plazo. Eso después de que fracasó la estrategia que ustedes conocen del ALBA de destruir el sistema interamericano de derechos humanos y de fundar un sistema paralelo. Y entonces creo esa paradoja de que unos tribunales constitucionales o supremos con funciones constitucionales que nunca dialogaron con el sistema interamericano, que nunca fueron destacados por implementar la jurisprudencia interamericana, que tienen casos contenciosos pendientes de cumplimiento en el sistema interamericano, no pendientes en el sentido en el que lo tenemos todos, sino con un rechazo explícito al cumplimiento de las decisiones del sistema interamericano, aparecieron como grandes dialogantes con el sistema interamericano cuando se trataba de inaplicar sus propias constituciones y permitir la reelección presidencial indefinida. De todos modos, digo que desde luego reconociendo que hay un tema de estructura nacional sobre el que tenemos que volver constantemente, me interesa más, a efectos del seminario de hoy, que nos preguntemos qué permitió que ese instrumento valioso o que se utilizara perversamente un instrumento que hallamos valioso. Entonces, yo creo que por lo menos desde 2014 venimos diciendo lo primero que lo permitió es la austeridad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derechos políticos. Andrés se refería a Yatama, me refiero no solo a la austeridad cuantitativa, Yatama, Castañeda, López, Petro, más algunas otras que accesoriamente se ocupan de los derechos políticos, sino lo poco que dice la Corte Interamericana en materia de derechos políticos. En Yatama se olvida pues de la cuestión de las mujeres en una lista que era perfectamente equilibrada, se ha olvidado de la oposición, incluso cuando se suele decir que hay margen de apreciación en el sistema interamericano, ustedes lo saben muy bien, se aprovecha pues el caso Castañeda, Fernando, para decir, no, en el sistema interamericano ¿cómo no va a haber margen de apreciación si la Corte Interamericana dijo que México podía, que en general los estados podían configurar sus sistemas electorales como quisieran? Y entonces a partir de esa excepcionalidad, algunos se dicen, no, en el sistema interamericano hay un gran espacio para el margen de apreciación nacional. Es una jurisprudencia francamente austera en un ámbito en el que la jurisprudencia de los tribunales no tiene que ser austera. Es decir, un ámbito en el que, trasplantando el argumento de Bickel, se trata de mantener abiertos los canales del cambio político, las reglas del juego democrático, y donde los tribunales tienen muy poco margen de deferencia, donde pueden decir, bueno, si somos deferentes porque el sistema es democrático, pero si las reglas del juego democrático están en peligro, entonces no somos deferentes porque lo que hacemos es preservar las reglas del juego democrático. Y el segundo gran problema, pues, es el control de convencionalidad, que es el instrumento valioso, pero el instrumento que ustedes conocen muy bien, ampliamente indeterminado. Todavía hay preguntas que no se resuelven, qué exactamente se debe hacer con el control, quiénes lo deben hacer, cuál es el alcance y el distinto impacto que el control de convencionalidad ha tenido en América Latina, mientras que para algunos países como México, pues se suele decir, no, la gran revolución copernicana que le dijo a los jueces pueden inaplicar leyes por ser contrarias a un estándar internacional, en otros países tiene una irrelevancia relativa porque los jueces venían haciendo, digamos, control de convencionalidad a través del control difuso de constitucionalidad. Y entonces, en ese sentido, la opinión consultiva era una oportunidad para decir muchas cosas en materia de derechos políticos y muchas cosas en lo que se puede y no se puede hacer con el control de convencionalidad cuando se trata de proteger los derechos humanos, pero al mismo tiempo proteger los cimientos del sistema democrático. Entonces yo creo que algunas cosas que había que hacer, Andrés y yo desayunamos, entonces me pido que le contara lo que yo iba a decir y ya dijo algunas, entonces diré solo las que no ha dicho. Entonces yo creo que una primera cosa que había que hacer era eliminar esa regla de las opiniones consultivas. Profesor Sáiz, el primer seminario que yo di en esta mesa allá, pero sentado de allá para acá en el año 2011, fue sobre la función consultiva de la Corte Interamericana. Y yo ya decía, hay que renunciar a la pretensión de que la función consultiva es una especie de función aséptica, que no toca ni el proceso contencioso, ni la situación política de los estados, que no tiene partes. No, las opiniones consultivas tienen impacto político,
impactan la realidad de los estados, impactan el procedimiento contencioso, y si no lo hacen, entonces son opiniones consultivas irrelevantes. Entonces, yo creo que había que haber renunciado desde hace mucho tiempo a esa regla y más bien reconocer el elemento duro, y algo decía Andrés, las opiniones consultivas pues tienen impacto en la política de los estados. Costa Rica, es decir, tienen impacto en el sistema de peticiones individuales, y lo que hay que hacer es crear un mecanismo de coordinación. Pero dos cosas que me parecen importantes que tenía que hacer esta opinión consultiva, y en algo están recogidas, era tener en cuenta el contexto latinoamericano de hiperpresidencialismo y tomar en cuenta el contexto en el cual se producen los fenómenos de reelección presidencial indefinida en América Latina, y sobre todo cómo en América Latina no funcionan muchos de los grandes argumentos a favor de la reelección presidencial, como el gran argumento de la reelección como premio, castigo o como accountability. Es decir, no es un argumento que funcione en América Latina para favorecer, digamos, la reelección presidencial. Y lo segundo, o lo tercero más bien, era tomar en cuenta que la reelección presidencial en América Latina es un mecanismo de erosión democrática, que está fuertemente conectado con fenómenos de populismo y que desequilibra de manera extrema unas ecuaciones democráticas que están profundamente desequilibradas, la mayoría de las democracias latinoamericanas desafortunadamente tienen una tendencia iliberal, y que el fenómeno hiperpresidencialista hace que la rigidez efectiva de la Constitución sea muy baja, de manera que un presidente que se quiere reelegir o que quiere prohibir la reelección, porque también casos los hay, entonces puede hacerlo muy fácil por el nivel de incidencia que tiene sobre el Parlamento, y luego contener un poco la idea del constitucionalismo del bien común que quiere permear en América Latina, sosteniendo que la solución a nuestros problemas pasa por, en tiempos de crisis, aumentar la concentración del poder y no disminuir los frenos y contrapesos y el sistema pues, de separación de poderes. Y yo creo que algo se ha tomado en cuenta, pero el tercer punto y el eje fundamental de lo que me gustaría dejar dicho al final de mi intervención, ya sobre los 12 minutos, es, yo creo que hemos pasado con esta opinión consultiva también de una instrumentalización antidemocrática del control de convencionalidad, es decir, de usar cosas que creemos relativamente valiosas para objetivos que no hallamos para nada valiosos, a utilizar de manera no valiosa instrumentos del sistema interamericano para obtener resultados valiosos. Entonces, como la opinión consultiva nos da un resultado valioso, porque dice, resuelve una duda, que yo lo digo, digamos, con toda franqueza, yo no creo que fuera una duda que nadie medianamente informado en el derecho internacional de los derechos humanos tuviera, pero acepto pues argumentos en contra, y es decir, yo haría una encuesta. ¿Quién hasta antes de esta opinión consultiva genuinamente se estaba preguntando con algún grado de información mediana del derecho internacional de los derechos humanos, ¿será o no será la reelección presidencial indefinida un derecho humano? Diría, bueno, creo que pocas personas se lo estaban preguntando, no era una duda genuina, desde luego, pero lo que ocurre es que estamos entrando a una fase que empieza a tener un cierto grado de consolidación, que es la fase de la instrumentalización geopolítica del sistema interamericano de derechos humanos. Utilizar, en el caso concreto de las opiniones consultivas, el mecanismo consultivo para intentar incumplir una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que ha condenado a Colombia en un litigio de límites territoriales con Nicaragua, y produce unos efectos maravillosos, porque produce unos estándares en materia de protección del medio ambiente, de obligaciones de los estados en materia de extraterritorialidad, limita el proyecto chino de hacer un canal en Nicaragua, en fin, es decir, produce unos efectos maravillosos, pero yo creo que tenemos el deber desde la academia de decir, pues nos oponemos a esa instrumentalización del sistema interamericano, aun cuando podamos compartir los resultados. Mi invitación es un poco a decir lo mismo cuando se trata de la opinión consultiva en materia de reelección. Bueno, muy bien, nos interesaba poner fin a la reelección presidencial indefinida, por lo menos por la vía de la instrumentalización antidemocrática del control de convencionalidad, pero no aceptamos que eso se haga a través de una instrumentalización geopolítica, geoestratégica de los instrumentos que hallamos valiosos en el sistema interamericano. Que no nos ocurra, digamos,
lo que ocurrió en los Estados Unidos después de la Corte Warren, que muchos profesores se volvieron contrarios al control de constitucionalidad, porque la siguiente etapa de la jurisprudencia de la Corte Suprema no era una jurisprudencia tan favorable. Mi punto es un poco estratégico, y cuando los resultados de esa instrumentalización geopolítica, geoestratégica no nos gusten, vamos a seguir defendiendo o tendremos legitimidad para defender ese tipo de utilización geopolítica del sistema interamericano. Yo prefiero, digamos, levantar la mano hoy y decir nos oponemos a ese tipo de instrumentalización. Creo que tenemos un deber de criticar ahora cuando los resultados nos gustan, para poder criticar esa misma instrumentalización cuando no nos gusten los resultados, que es una forma de defender el sistema interamericano a largo plazo, y entonces nos debe llevar a pensar en algún mecanismo de la arquitectura del sistema interamericano que evite que eso vuelva a ocurrir. Y yo quiero insistir en una idea que he venido diciendo mucho antes de que existiera el protocolo 16, y es que lo que hay que hacer es crear una vía para que quienes consulten a la Corte Interamericana sean los tribunales de los estados, para que fomente el diálogo entre quienes verdaderamente tienen las dudas en el ámbito del sistema interamericano, que son los jueces y los tribunales nacionales, y no los poderes ejecutivos del Estado. Yo creo que en eso hay que insistir, pero ese pues, es un tema de otro seminario. Muchas gracias.